Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la 19ª sesión de clase correspondiente al curso de razonamiento verbal. ¿Ya? Eh, Vamos a llegar a un tema en el cual ustedes tienen que conocer ya qué tipos de comprensión de lectura deben aplicar, ¿no? Para poder entender textos en sí. En primer lugar, en cada texto tienen que sacar la idea. Ya les he explicado. Preguntarse cuál es la oración que resume todo el texto es la idea principal. La idea es una oración, tiene sentido completo. Entonces va de punto a punto. Esa es una idea. Tema es de qué o quién se habla del texto. Preguntarse quién o de quién trata el texto. Entonces, ese es el tema. Y el título, ¿qué se dice del tema? Entonces, tenemos que aplicar idea principal, idea secundaria. Primero hallar la idea principal, luego el tema y su respectivo título, en ese orden, en esa secuencia, para poder entender un texto. Ahora, ustedes deben saber ubicar adecuadamente un texto, una idea principal, si está al inicio, analizante, sintetizante, paralelo, encuadrados. Entonces, también deben saber, en todo caso, ubicar una idea. Ahora, una idea principal es lo que resume todo el texto. Lo que resume, así todo el texto. Es de lo general a lo específico. Entonces la idea principal va a ser lo general. Entonces ustedes ya deben saber jerarquizar cuáles son las ideas principales y cuáles son las secundarias, que también hemos hecho eso en plan de redacción. Entonces son temas que deben dominar. ¿Para qué? Para poder leer correctamente. No para otra cosa. Bueno, también si en todo caso lo vuelvo a repetir, va a servir para poder ingresar, pero deben llevarlo más allá. A ver, hoy vamos a hacer jóvenes comprensión de lectura en niveles de comprensión. Entonces vamos a saber tres niveles importantes. Vamos a dejar a un lado el crítico porque vamos a hacer una clase específicamente para el crítico, para el nivel crítico. ¿Ya? Pero en esta ocasión vamos a hacer tres niveles fundamentales que tú debes entender. Para que puedas entender un texto. Entonces, vayamos en sí. ¿Qué niveles de comprensión de lectura debe haber? En primer lugar, jóvenes, está el nivel literal. Es recuperación de información de manera explícita. Explícita, dice. Inferencial, interpretación de información explícita. Ah, interpretas ya. En cambio, en el literal recuperas información. Y en valor crítico, valorativo crítico, planteamiento de juicios, en el cual en lo crítico vamos a hacer según dos críticas, dos escuelas críticas. Eso ya para la siguiente clase también. Porque el crítico ya es un nivel eh, que deben dominar mejor que los demás. Bueno, entonces, primero deben dominar en ese caso el literal, inferencial, ¿no? A ver, vayamos. Primero, acerquémonos a un nivel literal, jóvenes. Se centra en ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, por reconocimientos o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser, ¿no? Ahí está, de detalle. En primer lugar, para entrar a esto, jóvenes. Cuando dice se centra en las ideas de información que están explícitamente expuestas en el texto, en el nivel literal, las preguntas que te van a dar están en el texto mismo que tú vas a leer. Por ejemplo, a mí me pueden preguntar, a ver, ¿quién mató a Patroclo, amigo de Aquiles? La respuesta sería Héctor, hermano de París. Si estamos hablando en todo caso de la Ilíada. Entonces, en un nivel literal te preguntan personajes, te preguntan hechos, sucesos que están en el texto. Solo ustedes tienen que captar esa información del texto. Por ejemplo, te preguntan tiempo. ¿Cuánto tiempo duró la guerra entre troyanos y aqueos? O griegos, en todo caso. 10 años.
o 9 otros pueden decir, ¿no? Pero 10 años termina la guerra. Ah, entonces, son preguntas que están en el texto. Ustedes deben dominar, ¿no? A detalle. Ese es un nivel literal, jóvenes. Entonces, es de detalle porque identifica nombres, personajes, tiempo y lugares en un relato. Por ejemplo, es de ideas porque jóvenes te va a preguntar cuál es la idea más importante de un párrafo del relato. O sea, por ejemplo, te pregunta, ¿quién tuvo la idea, no, de escabullir un caballo de madera dentro del imperio, en todo caso troyano? Ah, entonces ahí, ¿no? Te, tú has captado hechos principales. Entonces respondes, ¿no? Ulises o Odiseo. Ahí está en el texto. Ese es un nivel literal, está dentro del texto. Es de secuencias porque identifica el orden de las acciones, jóvenes. El orden de las acciones. Por ejemplo, no te pueden preguntar, a ver, sigamos en todo caso, con literatura, ¿no? Clásica y preguntamos, a ver, ¿quién fue en la búsqueda de su padre después de la guerra de Troya entre los aqueos y los troyanos? Ah, Telémaco, hijo de Odiseo o Ulises, en todo caso. Entonces, identifica secuencias de cada acto. Por comparación, identifica caracteres, tiempo y lugares explícitos. De causa y efecto, identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. Entonces, en un nivel literal, jóvenes, pistas que hay en un nivel literal es ¿qué personaje mató a Aquiles? Ah, en sí iba a ser Eneas, pero Paris lo clava una flecha al final, en el talón. Ah, ya. ¿Quién es la doncella que inició, no, la guerra entre aquellos y troyanos? Helena, que era amante de Paris. Y Agamenón pues le va y le propone una guerra porque amancía del honor de su hermano Telémaco. Entonces, ahí está. ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Quiénes son los personajes principales? Entonces, ¿para qué? ¿Cuándo? ¿Cuál es? ¿O cómo se llama? ¿No? Entonces te van a preguntar. De esos tipos de preguntas es nivel literal, porque encuentras en el texto. También vamos a tener jóvenes nivel interpretativo. El nivel interpretativo pretende explicar o declarar en sentido del texto, relacionado a los contenidos con los conocimientos previos del lector. La comprensión interpretativa le permite ordenar, analizar y sintetizar, adoptando una posición personal frente a lo leído. Ahí está. No, ahí está. En un nivel interpretativo, jóvenes, ya, es decir, con tus propias palabras. Decodificar bien un texto. Por ejemplo, tú puedes ver, ¿no? Un dibujo, dos montañas, un cóndor, un paisaje, te está dando, ¿no? Idea de una ciudad. Entonces interpretas. Este texto puede tratar en un lugar geográfico de la sierra. Entonces ya te está dando una idea con los conocimientos previos que tienes. Analizas, luego sintetizas. Por ejemplo, solamente en el título nada más no te puedes dar cuenta el vuelo de los cóndores. Ah, ¿de qué tratará? De cóndor. Ah, pero quizás no. Quizás es otro.
Entonces ya estás, ¿no? Relacionando. Ahí es, jóvenes, donde empieza pues a realizar preguntas, ¿no? Y en todo caso, jóvenes, ya, eh, ya en todo caso, unir las ideas previas que tenías anteriormente. A diferencia que a nivel, en todo caso, literal, que te preguntan del texto en sí, no preguntas del texto que está en el texto en sí, y que solo tú para responder tendrías que abocarte nuevamente al texto, o quizás no ya entender el texto por sí mismo. Entonces, si tienes una buena memoria. Entonces, y en el nivel interpretativo, decir con tus propias palabras, ordenar tus ideas, de cómo lo has entendido todo. Y ese es un trabajo psíquico, jóvenes. Exige al lector un trabajo de análisis, partiendo de las unidades anteriores de la obra, o sea, palabras. Recorre un camino de cierto modo inverso al anterior, puesto que asciende a las unidades superiores, o sea, oraciones, y estas a los argumentos. Entonces vas a interpretar cada palabra, qué significa cada palabra, ordenar en oración con tus propias palabras, ¿no? Y luego sacar un argumento. Este nivel de lectura, pues el lector activa todos sus conocimientos. Demuestra si está en capacidad de anticiparse o hacer suposiciones relacionadas con el contenido del texto. Al igual, jóvenes, ¿no? Que el interpretativo, ¿no? Que igual, al igual, en todo caso del interpretativo, es sacar suposiciones antes de haber leído un texto, pero relacionadas con el contenido del texto. Al nosotros leer una obra, por ejemplo, Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, Rodion Raskolnikov, Prometedor Abogado, no. Entonces, interpretas por qué Rodion, o te puedo preguntar, ¿es cierto que Rodion Raskolnikov quería asesinar y por necesidad mató a la usurera, Aznova? No. Entonces ahí tú interpretas. Porque no te dice en el texto en sí, sino tú sacas, interpretas. No fue por necesidad, fue por la vanidad que tenía Rodion Raskolnikov al comprobar, ¿no? Como él era, en todo caso, un excelente, prometedor estudiante, ¿no? De derecho. Hacía pues ensayos de criminología, escribía y sabía de los crímenes, y él quería hacer quedar a todos en ridículo. Y al final la conciencia lo atormentó. Entonces tú interpretas todo eso. Por ejemplo, de Mermeladov, ¿no? En todo caso, el alcohólico, papá de Sonia, que Sonia era pues, en todo caso, la chica en la cual Raskolnikov estaba teniendo una cercanía, ¿no? Un sentimiento hacia ella, por lo que se esforzaba para sacar adelante a sus hermanos. Ah, pero tú interpretas todo eso. Entonces vas a interpretar historias. Y ahí es jugar con tus conocimientos previos. Por ejemplo, Mermeladov se puede asemejar pues a cualquier alcohólico que deja a su familia atrás, ¿no? Y no le importa y se va a tomar. Pero en sí no sabes qué ha pasado, ¿no? Con Mermeladov para que se pueda volver alcohólico. Entonces, es tratar de interpretar y hay historias bonitas. Y ustedes muy bonitas. Interpretar un texto es una experiencia lectora más satisfactoria, porque te sumerges en ese mundo, jóvenes, en ese contexto de la lectura.
orienta a una labor que es creativo y dialógico, ¿no? Ahí está. Entonces, ustedes van imaginando, jóvenes, haciendo ideas cada vez que interpretan una historia. Pues este nivel tiene que ser captado con mayor eh, importancia también. Entonces, es una etapa neuropsicológica, jóvenes, es un procedimiento de abstracción mental, de imaginación. Lo comprendes, lo imaginas y lo interpretas. Lo vas a comprender de acuerdo con tus saberes previos que tienes, tu nivel intelectual de lector, tu amplitud de vocabulario, tu educación de los textos y su forma de presentación de los signos. Y luego vas a asociar ideas con conceptos, comparaciones con diversos aprendizajes y generalizaciones o inducciones. Jóvenes, aquí ya vas a poder interpretar, hacer referencia con algo que tú ya conocías anteriormente. Entonces se te va a hacer más fácil, ¿no?, interpretar los textos, de acuerdo a tu realidad y a tu contexto que tú estás viviendo. Entonces, eso es un nivel interpretativo, ¿ya? Entonces, la lectura es un proceso mediante el cual el lector percibe, interpreta y comprende signos gráficos verbales, asumiendo una actitud prácticamente crítica, no tanto. Prácticamente es un trabajo de la memoria donde el lector construye imaginariamente todos los signos del texto. Claro, te vas a imaginar, vas a estar en el texto mismo, dándoles una forma y sentido propio. Entonces es una relación íntima entre libro y lector, jóvenes. Esta es una interpretación. Y luego, por último, vamos a tener un nivel inferencial. Según la RAE, lo implícito significa incluido en otra cosa sin que ésta lo exprese. Implícito. Está, pero no está. ¿Cómo es eso, profesor? Es decir, jóvenes, si algo está implícito en un texto, significa que no se expresa abiertamente, por lo cual es necesario leer el texto entre líneas para extraer aquella información que no está explícita ni literal. O sea, el autor nos va a dar información, nos va a dar pistas, nos va a dar huellas, ¿no?, en la cual nosotros tenemos que sacar una hipótesis, una conclusión. Al igual que algunas series, ¿no? Por ejemplo, una que me pareció a mí entre las mejores que vi, Juego de Tronos. Y ya inferías, sacabas hipótesis de lo que iba a pasar. Por ejemplo, yo quería que Sansa sea la heredera del trono. Entonces, sacas hipótesis. Por ejemplo, yo puedo decir, Eduardo se puso perfume, ¿no? Se puso una camisa, se bañó después de tanto tiempo y fue con un ramo de rosas al Parque de las Banderas. Una hora después, Fernando o Raúl, ¿no?, o Eduardo regresó llorando. Sacas una hipótesis. ¿Qué habrá pasado? Ah, puede que haya visto pues a su enamorada con su mejor amigo. Ah, o quizás la chica le ha terminado, quizás no la aceptó. Entonces sacas una hipótesis. Esa más o menos va a tratar un nivel diferencial. Por ejemplo, si un cuento empieza mientras Laura trataba inútilmente de conciliar el sueño, escuchaba el salvaje ruido que metían los árboles y la lluvia torrencial que caía sobre el jardín. Jóvenes, si dice inútilmente de conciliar el sueño, o sea, no puede dormir correctamente, ¿no? Entonces infieres, ¿qué está pasando? En conclusión, ¿en qué horario? De noche. Ahí está. Escuchaba el salvaje ruido que metían los árboles y la lluvia torrencial que caía sobre su jardín. Árboles que sacudían y lluvia. Entonces, ¿qué estaba pasando? Una tormenta. Entonces ya está sacando una conclusión. Ese es un nivel inferencial, jóvenes. Esta lectura entre líneas se llama inferir y para poder realizarla, ¿no?, los lectores recurren a sus experiencias y conocimientos previos también. Los combinan con los claves que les proporciona el texto, información explícita, las huellas. Y el resultado es que ellos crean nuevos significados o concluyen
sacan una hipótesis, algo que no está explícito en la lectura. Cuando los lectores infieren, ellos se involucran personalmente con el texto. Están más conscientes del propósito del autor y procesan significados más profundos. Entonces, jóvenes, las inferencias son no lo que se da de las claves, lo que está en lo que se da en lo que tú vas a interpretar, ¿no? Las claves del texto mismo y tus ideas. Entonces, por ejemplo, dice, hacía mucho calor, Alicia no paraba de estudiar a pesar del cansancio del día. Tendría la prueba al día siguiente y para ella era muy importante pasar a la enseñanza media. Los números eran para Alicia un tema muy complejo. Los números no eran para Alicia, disculpen, un tema muy complejo. Pero la prueba consideraba lo visto durante todo el año. Ajá. Entonces yo me pregunto, hacía mucho calor. A ver, ¿qué puedes inferir del texto? ¿A qué hora del día era aproximadamente y se hacía mucho calor? Hace mucho calor a las 11, 12. Hipótesis. Puede ser falso o verdadero. Alicia no paraba de estudiar a pesar del cansancio del día. Ah, ¿qué curso estaba Alicia? En matemáticas, ¿no? Porque decían números. Ay, me da una pista. ¿Qué edad aproximada tenía Alicia? Ah, me dicen enseñanza media, ya me están dando una pista. Entonces enseñanza media es primero, segundo de secundaria. Puede tener 12 a 13 años, hipótesis. ¿De qué manera era la prueba que tendría Alicia al día siguiente? ¿Qué tenía que estudiar Alicia? Entonces, su prueba era pues examen de todo el año, prueba final. ¿Le costaba mucho a Alicia estudiar esta materia? No, porque decía que Alicia los números no eran muy complejos para Alicia. Pero no te lo dice en el texto, pero infieres. ¿En qué estación estaba Alicia? Puedes sacar una hipótesis que estaba en verano porque hacía mucho calor. Entonces, esos jóvenes vendría a ser pues un nivel inferencial. Ya sabe, literal está en el texto mismo. Interpretativo lo dices con tus propias palabras. Los contextualizas con tu realidad. Eso es interpretativo. Ajá. Y en un nivel inferencial, sacas una hipótesis. Ya, jóvenes, entonces eso sería, pues, jóvenes, por el día de hoy. Espero que hayan aprendido sobre esos niveles de comprensión lectura y vamos a seguir con más adelante. Así que nos queda todavía meses para poder aprender sobre comprensión de lectura. Que tengan un buen día y nos vemos en la plataforma Zoom.